Porque la visión nuestra está entrelazada justamente en que sea una iglesia llena del amor de Cristo para justamente, escúcheme bien, restaurar y formar familias sanas a través de su palabra y del poder del Espíritu Santo. Y a veces olvidamos los mandatos que Dios a nosotros nos pide. Y uno de ellos es congregarse. El apóstol Pablo decía, no dejándose de congregar como muchos tienen por costumbre. Y yo le decía al Señor, Señor, que sea usted el que permite que la persona que esté acá hoy día reciba esta palabra. A veces uno como pastor está desesperado, el tiempo no llega, quién no llega, porque uno como pastor tiene que estar siempre oteando el horizonte de las personas que llegan a este lugar. Y bendito sea el Señor que Dios ha permitido que usted esté en esta mañana aquí. Porque quizás, escúcheme bien, nuestra vida puede estar en un lugar donde no es correcto, o nuestra vida puede estar saltando cosas que Dios nos pide, y podemos quizás establecer un prevaricato espiritual, y esta palabra tiene que ver con la ley, con los abogados, prevaricato. Y el prevaricato espiritual, escúcheme bien, tiene que ver con la parte de nosotros de libre y voluntariamente desobedecer los mandatos de Dios. Hay mucha mentira. A mí me tienen en stand-by a veces. Hay fornicación. Hay malas palabras. Hay actos que el pastor no ve, pero que Dios sí lo ve. Y eso es lo que nosotros trataremos a través de este tema. Para las personas que están recién acompañándonos, yo creo que Dios va a permitir que sea un tema que usted lo tenga claro y que sea edificante. Porque hoy día tenemos, escúcheme, que dicen ser cristianos, entre comillas, pero son un mal testimonio afuera. Y la gente lo que se prende, ¿ves? ¿Yo para qué voy a ir a la iglesia? ¿Yo para qué voy a ser hipócrita? Porque lamentablemente esa es una de las situaciones por la cual mucha gente no llega a los pies de Cristo. Por eso, para quienes están acá, que ya tienen un tiempito acompañándonos, bendito sea el Señor, y simplemente dígale, Señor, permíteme hoy día recibir esta palabra tuya. Y para los que ya se han bautizado, para los que ya sirven, para los que ya tienen un tiempo en el proceso, ajústese los cinturones. Dígale, Señor, gracias, porque hoy día me vas a hablar a mi vida y a mi corazón. Denle un aplauso para Cristo. Vamos a la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Quizás si nos pasamos un poquito del tiempo, quiero que he tratado de ser lo más simple y sencillo, porque es un tema muy profundo de la santidad y de la inmundicia. Dice allí la palabra de Dios, yo tengo la Nueva Traducción Viviente y quiero que me la ponga esa traducción. Y si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala. Esa palabra que a veces las olvidamos, esa palabra que a veces ya no la queremos cargar, esa palabra que a veces como que nos molesta, pero siempre será la palabra de Dios. En la Nueva Traducción Viviente, justamente ahí ustedes pueden ver, dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir, ¿qué cosa? Una vida santa. Repítalo conmigo, una vida santa. Y no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. ¿Qué es la santidad entonces? La santidad, según la Biblia, no es, escúcheme bien, un logro humano. No es que nosotros lo podamos alcanzar por hacer esto o lo otro.
La santidad es un regalo de Dios que se alcanza, escúcheme bien, en la fe en nuestro Señor Jesucristo y en la obra del Espíritu Santo, que lógicamente se va a manifestar en una vida transformada que busca hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y ahí es donde muchas veces nos quedamos cortos. Y la gente utiliza esta palabra bastante, hacer la voluntad de Dios. Y se lo digo con todo respeto, es bien difícil, pero no imposible. No imposible. Porque cuando nosotros entendemos que la santidad es un punto clave en nuestra vida como creyentes, a lo mejor puede parecerse como algo inalcanzable. Puede parecerse como que no es a lo mejor para mí, porque yo no soy capaz de lograrlo. Quizás para muchos es una situación hasta intimidante. Y algunos piensan que es algo reservado para personas extraordinarias, para personas que son metidas en la iglesia, en el servicio, y no tiene que ver con eso. Pero de la perspectiva bíblica, la santidad es un llamado, escúcheme bien, para todos los creyentes. Y no se trata de una perfección inmaculada o de nunca cometer errores, sino que será un proceso continuo de crecimiento espiritual y con la guía del Espíritu Santo que nos ayuda a ser transformados. ¿Para qué sirve esa transformación en nuestra vida? Para poder reflejar el carácter de Dios en nuestra vida diariamente. No solamente cuando vengo un domingo, cuando vengo a la iglesia, cuando asisto a la red, diariamente tiene que reflejarse en nuestra vida el amor de Dios, el carácter de Dios. En la definición más simple, la santidad es apartarse del pecado o separarse del pecado. Y lo dice justamente nuestro hermano Giovanni, leyó justamente Primera de Pedro 1:16, dice: porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Lo dice el mismo Dios. Y ahí es cuando nosotros entramos a confrontarnos. Se nos hace difícil, se nos hace complicado, pero ya vamos a ir desmenuzando para quizás poder identificar ciertas cosas y en ciertas áreas de nuestra vida donde quizás solamente es cuestión personal, es de tener carácter y de tener voluntad para poder hacerlo. Porque cuando Dios nos llama a ser santos, nos está pidiendo tácitamente que nosotros nos apartemos del pecado y vivamos de acuerdo con su voluntad y no la nuestra. Y es que somos nosotros llamados a vivir en santidad. Usted va a resplandecer. El enemigo no le podrá tocar su morada. La santidad ahuyenta los demonios en distintas áreas. Si tú eres un hombre y una mujer que sabe perfectamente dónde están asentados tus pies, no habrá diablo que venga a derrotarte. Y a veces se hace una costumbre mala de vernos y reflejarnos en otros y no en Cristo Jesús. Y creemos, entre comillas, que estamos bien, que lo puedo hacer, que no hay nada de malo. Esto para nosotros, la santidad, debe justamente hacernos entender que nuestra vida debe reflejar el por qué, escúcheme bien, fuimos escogidos para seguir a Jesús. Todos nosotros muchas veces lo decimos, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero lo que sucede es que esos escogidos están jugando al escondite con Dios.
que esos escogidos están entre dos bandos, entre dos líneas, entre dos posiciones. Y la Biblia es clara. Por cuanto eres tibio, fuera a lo mejor frío, fueras caliente, mejor. Pero por cuanto eres tibio, dice Apocalipsis 3:16, te vomitaré de mi boca. O sea, con Dios no hay medias tintas. O eres o no eres. O somos o no somos. Tú reflejas el amor de Cristo en tu familia. Tú reflejas el amor de Dios en tu vida para que los vecinos, para que tu compañero de trabajo, wow. Oiga, quiero que me enseñe. Yo no sé, pero te veo con una paz. Te veo siempre sonriente. Te veo, no sé qué tienes tú, no sé qué portas tú. La presencia de Dios. Sin hablar, nuestros actos son los que hablan por nosotros y dicen quién habita en nosotros. Por eso, quizás en medio de todo esto, hemos permitido que Él transforme nuestras vidas. Que el Espíritu Santo haya tomado por la gracia de Dios, por la misericordia de Él. Hoy día tú puedes decirle, Señor, gracias por haberme escogido. Porque al ser escogido justamente va a venir una transformación, porque Dios es un Dios de cambio. Si yo miro hacia atrás, 20 años atrás, y ver mi vida como estaba, hay muchas cosas que Dios ha borrado. Cosas que ni me acuerdo ya, que no están justamente en mi abecedario espiritual ya. Pero a veces estamos continuamente y solemos decir, es que no puedo. Tú no puedes. Tú tienes que rendirte para que el Espíritu Santo haga esa obra en ti. Y a veces pasamos calentando sillas, domingueros, y venimos a lo mejor cuando nos da la santa y regalada gana, pero no venimos con ese corazón dispuesto a ese cambio, porque Dios tiene que hacer ese cambio en mi vida, porque Dios me ama por encima de todo. Y si Dios te está hablando hoy día de tu vida, es por amor, por la gracia de Él que te permite justamente atesorar esta bendita y santa palabra. Bendito y alabado sea el Señor. Y a veces en una sociedad miope y ciega espiritualmente, hay cualquier cantidad de gente que postea en las redes cosas de Dios. Y no está mal. Pero la santidad no se va a reflejar en los posteos de las redes, en lo que yo comparto en Facebook, en lo que yo... Se lo digo con toda sinceridad. Una persona, escúcheme bien y con respeto se lo digo para los auditores, la audiencia, escribe un estado en un chongo. Escúcheme bien. ¿Y sabe lo que pone? Gracias a Dios. Para que ustedes tengan idea cómo está la gente afuera. Y no está mal que tú postees cosas de Dios, está bien, pero lo importante es que tiene que reflejar en tu vida y en tus acciones cómo estás con Dios tú. Que lo que tú publicas sea concordante con lo que tú vives. Que lo que tú compartes sea concordante con lo que tú haces. Amén. Porque la santidad se va a notar, la santidad se va a reflejar en nuestras acciones, en nuestro carácter y en nuestras palabras. La santidad, escúcheme bien, la vida dedicada a Dios impactará en una transformación no solamente en la persona, sino de su familia, de su entorno, en todos los ámbitos. Una persona que está llena del amor de Dios impactará como la sal y como la luz para que otros puedan ser impactados también.
Y aquí usted puede notar cuántos de ustedes han impactado la vida de alguien, de un amigo, de un familiar, de una persona conocida que le ha visto a usted y que de pronto en algún momento, solamente viendo el cambio, la transformación que Dios ha hecho, impactó a esa persona. Y de pronto está aquí hoy día para la gloria y la honra del Señor. Para vivir una vida santa, quizás a ti te pueda parecer algo imposible, pero hay un secreto. Todo nace de la intimidad con el Espíritu Santo. No en una comunión, ojo, sino en una intimidad. A mayor intimidad, mayor santidad. Y es para nosotros un reto todos los días, pedirle al Espíritu Santo. Hay cosas que nosotros, escúcheme bien, tenemos que cambiar. Hay cosas que nosotros tenemos que tumbar, pero nos duele, nos cuesta. Hay maldiciones generacionales que venimos arrastrando. Y a veces somos también inconscientes de todo aquello. Por eso es importante conocer el corazón de Dios, conocer la palabra de Dios. Usted no puede ser un líder que está al frente de un grupo y usted anda cojeando, usted anda quizás a marcapaso, respirando. Aquí en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad que todos pasamos, bendito y alabado sea el Señor por esa prueba. Yo estoy pasando una prueba fuerte esta semana, pero Señor, yo estoy agarrado de tu mano. Y quizás quisiera hablarlo y decirlo muchas veces, pero me encuentro justamente en mi casa y lo único que me queda es tirarme al piso para tener ese contacto consciente de que yo no puedo muchas veces, consciente de que hay cosas que no voy con mi fuerza, con mi conocimiento, quizás con mi sabiduría poder echarlas abajo. Solamente la obra del Espíritu Santo, bendito y alabado sea el Señor. En pocas palabras, la santidad nos compromete en todas las áreas de nuestro ser, porque va a hablar de quiénes somos en Cristo Jesús. Hay una corriente, unas doctrinas que a veces contrastan verdaderamente con el espíritu y el corazón de Dios. Nosotros somos llamados a ser santos, porque es en santidad que nosotros nos vamos a encontrar con el Señor. Qué triste sería que nuestra vida marcada quizás por un pecado o por muchos pecados, no seamos conscientes de que yo debo dejar atrás todo, que yo debo cortar, porque eso me corresponde a mí, iglesia. A Dios le tocará lo imposible, pero a nosotros nos toca hacer lo posible. Si yo tengo que dejar algo, tengo que dejar. Y ahí usted hágase un mapeo mental. ¿Qué cosas está haciendo de manera que no agrada a Dios? Eso todos lo sabemos. Me pongo en primer lugar, amén. Y es esa palabra que de pronto esta semana y durante casi un mes que hemos tratado ya de enfocarla, me ha venido taladrando mi espíritu y me ha hecho ser muchas veces en una situación de darnos cuenta verdaderamente que Dios no nos quiere que nosotros tengamos una vida al garete, que Dios no quiere que nosotros vivamos a nuestra voluntad, a nuestra manera, como está el mundo. Y a veces más influencia tiene de las cosas del mundo en ti, que tú puedas prevalecer para que sea influencia de parte de Dios para ellos. Amén. Sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Iglesia, tenemos que despertar. Esto no es un juego. Usted no está jugando al creyente.
hay cosas que nosotros no podemos. Aparentemente, ojo, porque el diablo así es. El diablo te da carrete. Después es que te aprieta. Y donde ya prácticamente parece ser que todo se vino abajo y ya no hay nada que hacer. Tenemos que ser conscientes de las cosas. Y la otra palabra, inmundicia, me sacudió el alma. Dice Isaías 64:6, que ya lo tenemos allí. Si bien todos nosotros, mire lo que dice, somos como ¿qué cosa? Como suciedad. Y todas nuestra justicia como trapo lleno de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja. Siga la iglesia, lea el resto. Como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Como viento. Como trapos de injusticia. Esto me sacudió. La palabra inmundicia proviene del latín immunditia y tiene dos acepciones. La número uno, la primera, significa suciedad o cosa que ensucie. Sus sinónimos: basura, desperdicio, asquerosidad, porquería. En algún momento de nuestra vida yo creo que utilizamos estos términos. O nos han dicho, eres un puerco. Quizás no teníamos conocimiento, nos rebalaba, dice uno. Pero hoy día, mirándolo desde el punto de vista espiritual, ¿cómo nos ve el Señor cuando nosotros estamos desconectados de Él? Cuando nosotros no queremos hacer lo que Él quiere o lo que Él dice en su palabra. Y el número dos significa impureza. Y sus sinónimos son deshonestidad, impudicia, desvergüenza, libertinaje, obscenidad, vicio. Todas estas palabras creo que de una u otra manera nos tocan. Todas las palabras que estoy leyendo aquí quizás nos identifica en algo catalogado dentro de este contexto. Y en la Biblia, la inmundicia se refiere a la contaminación moral y espiritual, así como la impureza física, como los pecados y pensamientos corruptos y perversos. Lidiar con los pensamientos. Papito lindo, préndase. Porque los pensamientos son los dardos que pone el enemigo. Y esa parte a nosotros muchas veces, como nadie la ve, como nadie se da cuenta, lo estoy pensando. Quizás estoy desnudando a alguien con la mirada y nadie lo sabe. Quizás hay una lascivia que no la he logrado identificar. Por eso es que cuando tú llegas a la casa del Señor, debe hacerlo con el sentido de a dónde tú vas. Porque no viene a un estreno de una película que puede llegar atrasado. No vas a un compromiso. Y además, en los compromisos llegamos puntuales. O somos los primeritos para ganar puestos. O para la foto.
Pero cuando nosotros somos conscientes que venimos a la casa de Dios, desde el momento que yo me levanto el domingo en la mañana, yo preparo mi mente y mi corazón. Y trato de hacer de tal manera todo que yo pueda llegar a mi casa, porque esta es tu casa y es mi casa. Amén. Con ese corazón dispuesto. Yo siempre, es más, para mí los momentos de adoración son los mejores, porque yo preparo mi mente y mi corazón para poder prepararlo para el Espíritu Santo, que Dios se manifieste en ese día. Imaginémonos en algún lugar pestilente que usted, no sé si a alguno le ha tocado abrir un baño donde ella está, y está el 8 ahí. Y uno... O te encuentres en un lugar donde hay un animal muerto, donde pupula el gusano ya consumiéndoselo. Y el olor pestilente. Imagínate a Dios viendo nuestra vida cómo está. Y aparentemente, ojo, estoy bien. La gente dice, ay, dice, va a la iglesia. Sirve en la iglesia. Predica en la iglesia. Me pongo yo. Pero, el infaltable pero, quizás Dios está viendo cómo está nuestro corazón. Porque nosotros cara vemos, corazones no sabemos. Y es la parte que a nosotros nos toca justamente darnos cuenta que Dios, a Él no se le escapa nada. ¿Dónde que no está Dios? Usted ni yo no podemos ocultar de la mirada de Dios. Así te metas debajo del puente a jalarte un pepazo. Así estás en tu sala del cuarto y estás viendo allí pornografía. O le pase por ahí alguna chica que le dice de todos los olores y sabores. Pero Dios siempre estará con esa mirada puesta en nosotros. Y es el amor de Él. Me encanta. Es la gracia de Él que en algún momento nos permita darnos cuenta que estamos cerrados, de que estamos equivocados, y que solamente Él, a escucharte, que tú le digas, Espíritu Santo, ayúdame. Te entrego esta área de mi vida. Yo no puedo. Pero tú sí lo puedes hacer. Y eso es lo que de una u otra manera nosotros tenemos que darnos cuenta. Porque la inmundicia es obra de la carne. Y la santidad, lógicamente, es obra del Espíritu Santo. Y lo dice justamente. Más que todo, viene asociada la inmundicia a la inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, lascivia, que significa lujuria. Gálatas 5:19 lo dice expresamente y entendible. Gálatas capítulo 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, repítalo conmigo, adulterio, fornicación y lascivia. Ahí está. Es obra. Pero, lógicamente, un poco más adelante, en el versículo 22, habla del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Mire las dos caras opuestas. Por eso este es uno de los temas referentes para ver carne versus espíritu. Porque la carne no quiere doblegar. Por eso es que cuesta, pues.
El chisme. Ay, papito lindo. No engorda, pero entretiene. La envidia. Hasta en la parte espiritual hay celos, contiendas, disensiones, manifestaciones de la obra de la carne. Y son tiempos donde nosotros debemos entender que Dios no va a estar allí en la inmundicia donde existen estos pecados. Que nosotros libramos una batalla diaria, permanentemente, contra la obra de la carne. Por eso es que nosotros debemos permitirle que el Espíritu Santo muere en nosotros, sino que no solamente que muere, sino que le dejemos obrar para que yo pueda cambiar de mente y de corazón. Amén. Hay muchas formas de que la inmundicia trabaja en ti y tú no te has dado cuenta. O no lo quieres hacer, o no le permites que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te habla. ¿Cuántos dicen amén? Porque es el único, escuche, dice la palabra que es el único capaz de sensibilizarnos y hacernos darnos cuenta que estamos en pecado. Nadie más. Porque si el pastor te lo dice, te molesta. Si el pastor o un líder te lo dice, te incomoda. No vas a la reunión, te apartes de la iglesia, no le hablas. Pero si tú permites verdaderamente hacer un cambio en tu vida, te vas a dar cuenta que aún en tus errores del pasado, si no hubieses en ese tiempo quizás tenido la oportunidad, otro hubiese sido el destino que ahora tienes. Ahora, por eso que el ahora va a impactar tu destino el día de mañana. No te puedes equivocar ya. Ya los errores del pasado no pueden marcar tu vida. Lo que pasó, pasó. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Pero en el plano espiritual, tenemos que darnos cuenta cómo estamos delante de Dios. Y a veces nos toca vernos tal como somos nosotros. Inmundicia, basura, porquería. ¿Qué debes? Cada uno de nosotros debe hacer una introspección en este día. Decía el pastor Iván, no espere que cambie el otro, sino que tú debes cambiar primero. Uno que debe ponerse a cuenta con Dios. Y lo peor que puede haber es la insensibilidad. Porque te lo dice alguien, te lo dice tu líder, te lo habla el pastor, recibes una palabra y tú mutis. Y sigues caminando en la perdición. ¿De qué Dios me hablas? ¿De qué Dios me habla? Lo que tú compartes todos los días en tu Facebook, en el WhatsApp, si tú no tienes cambio en tu vida. El impacto de alguien que te va a pasar un mensaje tiene que reflejarse con su vida. Y bendito y alabado sea el Señor que aquí tenemos gente que realmente yo valoro mucho. Digno de sacarse el sombrero, del esfuerzo, de la capacidad de no ante la postura del mundo, de no entrar en trato de lo que Dios me ha dado para poder mezclarlo con la inmundicia que me ofrece el mundo. Amén. En el Antiguo Testamento, eso sí no lo van a pasar, por favor, tampoco se lo he pedido para que lo pase, pero sí recuérdelo, porque hay un antecedente en el Antiguo Testamento de las cosas que eran inmundas y que Dios las marcaba en el libro de Levítico. Por favor, no lo pase, porque vamos solamente de corrido por el tiempo, pero podemos hacer una referencia de lo que vemos en el Antiguo Testamento. En Levítico 15, mire lo que dice. Hay un tipo de inmundicia que podía ser de tipo físico ceremonial,
como el semen en los varones y la sangre de la menstruación para las mujeres. Y el semen no es una relación, ya ustedes se imaginan en qué es, pues. No por ser malos en sí, porque son parte de nuestra naturaleza, sino que se lo hace de una manera desagradable. En relación a la sexual, en Levítico 20 nos enseña una serie de acciones como adulterio y otros más eran incluso condenados a muerte. Imagínese usted, a muerte. En el capítulo 22 nos habla de animales inmundos y quien tocase algún objeto, persona o animal impuro podía quedar impuro y se lo aislaba por un cierto tiempo o recibir cierto tipo de baños para volver a estar puros. Por eso en la parábola del buen samaritano, cuando pasa el sacerdote y pasa el levita, y como lo vieron que estaba muerto, por eso es que no van en ayuda de él. Por eso es que no lo tocan, porque era algo inmundo, porque estaba muerto. Ellos pensaban que estaba muerto. También era considerado inmundicia tocar algún reptil, tener contacto con algún muerto o leproso, o quien lo tocase a ellos. Hoy en día, agárrese, una de las áreas más afectadas es el área sexual. Si nosotros nos ponemos a desprender todo lo que es el área sexual, nos faltará pizarra. Por eso es que nosotros todos los días tenemos que morir a nuestra carne. Por eso es que nosotros debemos mantenernos vigilantes desde el día 1 de enero hasta el último día de diciembre. Que hay cosas que van a costar, sí, van a costar. Que hay cosas que tú no vas a poder, lo entiendo que no vas a poder solo. Pero nosotros contamos con el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda en este caminar. Y el apóstol Pablo nos exhorta, escúcheme bien, a tener control sobre nuestro cuerpo y tener nuestra propia esposa o nuestro propio esposo, no andando en concupiscencia, como dice, por favor, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del verso 3 en adelante. Ahí está, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y aquí voy a hacer un breve. Si usted no está casado y usted está teniendo relaciones sexuales, está en fornicación. Y es un pecado inmundo delante de Dios. Y nos abre la parte del enfoque que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Tómelo para las dos vías. Lo mismo para con las esposas referente al esposo. Y ahí nos saltamos un poquito hasta el versículo 7 que dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y este tema, escúcheme bien, este tema del adulterio en nuestra sociedad se ha vuelto tan común que te ven extraño afuera si tú no tienes una relación extramatrimonial. Y los más ciegos se creen los chichovelos, se derriten, nomás la miro, a mí no me, dice, yo ni siquiera le hablo, a mí me llaman, a mí me escriben. Porquería, inmundicia.
Eso es lo que somos delante de los ojos de Dios. Si Dios te está tratando con lo que estoy diciendo, a mí me ha tratado, dale un aplauso para Cristo. Tenía alguien que cuando iba a la cama con su esposa tenía que ver pornografía para tener erección. Ya ese espíritu ya lo tenía controlado. Y ese enfoque hay muchas parejas que lo viven sin saber dónde están atrapados. Si usted es creyente, usted no puede hacer eso. Si usted es hijo de Dios e hija de Dios, usted no puede hacer eso. Por eso te digo que el área de la sexualidad, el área sexual más que todo, es amplia. Pero tenemos buenas noticias también. Porque si en el Antiguo Testamento había un proceso de purificación con agua, ahora hay un proceso de santificación a través de la acción del Espíritu Santo, su palabra y con la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Si tú esta mañana estás escuchando y esa palabra te confronta, no te molesta, ojo, no te molesta, sino que dice, yo lo hago para mí, pero con honestidad. Porque tú puedes salir de aquí y seguir Pasión de Gavilanes. Pero si tú tienes, escúchame, en esta área afectada, hoy tienes que decirle al Espíritu Santo, hoy renuncio. Hoy dejo. Hoy corto lo que tengo que cortar para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 1:7, ahí lo dice. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí vamos a entender el propósito de la muerte de Jesús en la cruz. Ahí vamos a entender por qué el Padre decidió entregar a su Hijo, tal como lo relata Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que fue capaz de entregar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y tenga vida eterna. Dale un aplauso para Cristo. Por eso es que necesitamos despertar, iglesia. Por eso es que tenemos que sacudirnos de toda esa contaminación física, espiritual, que a lo mejor nos está quitando el gozo, que quizás no nos está permitiendo vivir una vida plena en los propósitos del Señor. Y ojo, hay actos sexuales de los cuales nosotros debemos apartarnos, y actos espirituales como de la idolatría, como lo desglosó el pastor Iván la semana pasada, de los cuales nosotros debemos abstenernos. La preocupación, y bueno, la idolatría es lógicamente en tu corazón. Es que eso ocupe el lugar que debe ocupar a Dios. Muchas veces hasta un trabajo, porque si un trabajo te quita el gozo, te quita la oportunidad de congregarte, de reunirte delante de Dios. Solamente tú lo puedes sentir. Nadie más. A veces idolatramos el trabajo. Hay gente que trabaja a las 24/7. Y para Dios, lo poquito. Ni un domingo me preparo. Yo vengo como autómata. Y vengo porque tengo que venir. El que está, escúchame, el que está dispuesto de corazón, wow,
sabe que va a recibir una palabra, sabe que Dios aquí está presente, sabe que se va a dar una palabra de bendición, sabe que el obrar del Espíritu Santo estará allí en ese momento. Y yo voy preparado a esa cita. No voy con el médico, no voy con el abogado, no voy ni siquiera con alguien que me está esperando. Voy delante de mi Padre y mi Padre me estará esperando allí con los brazos abiertos. Bendito y alabado sea el Señor. Hoy todo lo malo se mira como bueno. La gente está perdida, pero Dios lo ve como inmundicia o suciedad. Y no debemos verlo de otra manera, sino como Dios lo ve. Amén. No podemos equivocarnos. No es que usted no sepa, no es que usted no sabe. Es que en algo, escúchame, en algo yo me he desprendido. Algo ha sucedido. Y a veces solemos dar paso sin consultarle a Dios, sin poner bajo la lupa la palabra lo que me dice. Y doy ese paso y después que estoy metido, que ya estoy hasta el cuello, es que me acuerdo de pedirle a Dios que me ayude. Nosotros como creyentes tenemos que estar firmes y saber y reconocer lo que Dios le agrada o lo que no le agrada. Amén. Por eso es que este tiempo, la humanidad afuera está que no sabe ni qué hacer. Todo es porno, por donde quiera, propagandas, mujeres que están en las calles, unos cortitos, que uno chútica, ¿no? Le toca duro. Amén, varones. Pues si vamos al gym, que ahí vemos las mujeres ahí que ven esos cuerpos deslumbrantes. Pero como somos hijos de Dios, sabemos comportarnos a la altura de lo que Él se merece. Por eso para nosotros hoy día, escúcheme bien lo que voy a decir, debemos hacernos una introspección, una valoración interna. Realmente, ¿cómo estoy delante de Dios? No delante de tu líder, no delante de tu pastor, sino delante de Dios. Aquí nadie sabe, quizás que en todo esto, para nosotros, quizás tenerlo como poca cosa, Dios, o hacerlo a un lado, dejando que yo haga las cosas a mi manera, sabe perfectamente que tarde o temprano nos pasa la factura Satanás, porque hemos sido arrastrados, como dice la palabra, como el viento. El pastor Raúl le decía la vez anterior, es como la tarjeta de crédito. Saca, lindo, la pantalla de 60 por 70. La primera película que se ve, pero que después te viene el cobro. Y así es Satanás, te endulza los sentidos. Y como es el padre de la mentira, te hace creer que estás bien. Te hace creer que es lo correcto. Y después es que te la cobra. Después es que viene la yayay. Amén. La santidad versus inmundicia es una verdadera lucha entre la carne y el espíritu. Ahora la pregunta es, ¿cuál está gobernándote más? Mateo 5:8 dice, mire lo que dice allí. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Qué difícil, ¿no?
Ojo, humanamente entenderlo, qué difícil. Pero nosotros contamos con esa gracia perdonadora, con esa gracia restauradora de parte de Dios, que nos permite, escúchame, hoy día quizás confrontarnos para no volverlo a hacer nuevamente. Por eso es que a veces nosotros creemos que las cosas de Dios, sí, las hago, Dios me perdona. Y Dios me perdona. Y escuché a alguien hablar por allí de que había fallado y que Dios lo perdonó. Así, correcto. Nadie puede decir que Dios no es un Dios de perdón. Correcto, totalmente de acuerdo. El único pecado que no perdona a Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único. Pero también tenemos que darnos cuenta en esta área que cuando la mujer pecadora la encuentran en pleno ejercicio de lo que hacía, en el trampolín del piojo, dice uno por ahí, pero la encuentran con el hombre y la mujer y la arrastran desnuda y la ponen delante de Jesús para hacerle ver su pecado y aplicarle la ley de lo que se merecía. Porque según la ley de Moisés debería morir a pedradas. Pero Jesús, bendito Jesús, y hoy tú recibes esta palabra. Jesús te perdona. Pero le dijo a esta mujer, vete y no peques más. No peques más. Esa decisión es nuestra. Y yo tengo que pedirle a Dios que me ayude. Porque solo yo no voy a poder. Nadie puede solo. Amén. Por eso es importante para nosotros también entender lo que dice Apocalipsis 21-27. Dice allí la palabra de Dios que no entrará en ella. Se está refiriendo a la Nueva Jerusalén. Ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira. Ahí está. Abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Cuántos están inscritos en el libro de la vida? Ya saben lo que es eso, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿no te has borrado tú mismo? ¿O Dios te ha borrado y ya te tienes por ahí en un lado? ¿Ah? ¿O estabas con lápiz? ¿O estabas preseleccionado? Pero ya cuando vino la selección, escoger los que tenían que estar, te quedaste afuera. Diga conmigo, yo estoy adentro. Denle un aplauso para Cristo, bendito y alabado sea el Señor. Como la santidad es un proceso continuo y permanente, lógicamente en ese proceso no vamos a encontrar la palabra perfecto como alguien que no comete errores. Ojo con esto. Pero yo no puedo volver a repetir la misma historia de mi pasado, pues. Yo no puedo marcar un territorio que esté basado en lo que ya hice un día y que Dios me perdonó y que Dios cortó. Vamos a cometer errores. Pero qué lindo cuando tú eres consciente y eres sensible que te equivocaste. Inmediatamente en ese momento tú le dices, Dios, perdóname. Y Él te va a perdonar. Porque dice que si tú le pides perdón a Él, Él te perdonará y te limpiará de todo pecado. Siempre tenemos que tener ese corazón sensible. Porque si no lo tenemos el corazón sensible,
vamos a repetir los mismos errores y caminar por ese camino de inmundicia y de perdición. Por eso que la santidad es el reflejo de nuestra vida, de quiénes somos como creyentes. Y eso es lo que marca la diferencia con la gente del mundo, con la gente afuera. Tiene que haber una diferencia, porque no nos podemos confundir, porque Dios separa. Porque Dios no mezcla lo impuro con lo puro. Dios no mezcla la santidad con la inmundicia. Separa. Por eso es que la santidad dice que Él nos separa del pecado. Nos separa de la inmundicia. Y eso tiene que reflejarse. Y a veces uno está en los grupos, ¿no? A veces grupos, lógicamente los míos son grupos de hermanos, de grupos. Pero a veces hay unos grupitos por allí que... ¿Y usted en qué grupo está? Porque hay grupos que pasan papa caliente. Ya saben a qué me refiero. Principalmente en los hombres. La lujuria. Videos pornográficos. Te regalo este. Yo ya me lo. Así andamos. Inconscientes de qué posición. Nunca pierdas, escúchame, nunca pierdas el puesto, el lugar donde Dios te puso. Porque Dios no se va a hacer problema. Porque yo, escúcheme bien, quizá puedo dejar aparte todo. Y Dios no se va a hacer problema porque sigue siendo Dios. Pero yo sin Dios no soy nadie. La santidad habla del anhelo de tu corazón por crecer y madurar espiritualmente. Pero la inmundicia expresa tu insensibilidad y qué me importismo por querer hacer las cosas a tu manera. Ahí ponla nomás, ahí ponla ahí. Pone ahí un pause. ¿Dónde estás? ¿De qué lado te pones? ¿Tienes anhelo de crecer? ¿Te gusta llegar a la iglesia? ¿Tienes ese amor, esa pasión por llegar, por ir a la red, por estar metido en el servicio? ¿Estás con todo tu corazón? ¿Estás metido? ¿O simplemente lo haces porque tienes que cumplir? Cumplimiento, por cumplimiento. Cumplo y miento. Estoy sentado nada más, pero adentro de mí no pasa nada. Me he ido donde Zaira, me ha puesto las pestañotas. Acá es donde se debe reflejar cómo estoy. Por eso, para nosotros es tan importante tener en claro lo que es la santidad y lo que es la inmundicia. Yo ya no me puedo equivocar. La santidad es el aspecto visible, escúcheme, de la salvación. Porque estamos llamados a ser santos, porque Dios es un Dios santo, santo y santo. 3 veces santo. Y nos pide a nosotros, para que cuando nosotros lleguemos a establecer quizás el tiempo que Él requiera aquí en esta tierra, yo estoy seguro que voy a llegar a la presencia de mi Padre. No puedo deshojar margaritas. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. La inmundicia es la carta expuesta de la perdición. La inmundicia, tu pecado, es la carta expuesta de la perdición. La santidad para nosotros es tan importante alcanzarla. Ahora, una pregunta que siempre surge, ¿no? ¿Es posible alcanzar la santidad completa?
Es una pregunta común y que muchas veces quizás usted se la ha hecho y usted cree que no va a poder. Claro, quizá usted puede entender que la Biblia enseña que mientras nosotros estemos en este mundo, siempre tendremos que luchar con el pecado. Siempre vamos a tener la lucha de la carne contra el espíritu. Es una batalla todos los días, desde que tú te levantas en tu mente. ¿Cómo te levantas? No es porque te levantaste con el pie izquierdo, con el pie derecho, no es por nada de eso. Es porque en tu corazón está justamente establecido el primer pensamiento: Señor, gracias. El primer pie que yo saco y me levanto, me arrodillo en ese momento: Señor, gracias por la vida, gracias por el trabajo que un día tú me diste. Y que a veces nos justificamos. Siempre tendremos que luchar con el pecado. Pero también la Biblia nos enseña que podemos vivir una vida en victoria sobre el pecado. Amén. A través del poder del Espíritu Santo. Por eso, uno de los referentes nuestros en la Biblia, el apóstol Pablo. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Este hombre, escúcheme, admirable de todo punto de vista, pasó peripecia, encarcelamiento, apedreado, pero este hombre se mantuvo firme. Y él dijo a los Filipenses capítulo 3, 12 y 13: no que yo lo haya alcanzado ya. Mira lo que dice: no es que yo lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, que significa agarrar, aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Y hermanos, dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Dale un aplauso para Cristo. En otras palabras, atrás debe quedar ese pecado con lo que yo he estado batallando. Ese pecado con lo que se ha hecho carne en mí. Y quizás el diablo te ponga que no eres digno, porque el diablo es experto para meterte pensamiento de que no eres digno de Dios. Caíste, ahí te lo refriega. Caíste, estás mal. Y eso te taladra tu mente y tu corazón. Por eso el apóstol Pablo dice: yo mismo digo que no lo he alcanzado todo. No soy perfecto, pero una cosa sí hago, olvidando todo aquello que queda atrás. Y tú debes olvidar todo aquello que queda atrás. Que quede atrás todo. Aquello que tú mismo sabes qué es lo que debes cortar. Por eso es importante para nosotros tener siempre la posibilidad de ser edificados en la palabra de Dios. Y hoy día, como le dije al principio, es un tema de edificación. Quizás, para tocarlo someramente nada más, algunas prácticas que nosotros debemos ejercer para vivir en santidad. Y lo primero es una intimidad con el Espíritu Santo. Tú debes orar. Tú debes rendirle a Él. Él conoce tu lucha. Nadie más sabe lo que tú estás pasando. Sabe que no tienes fuerza para dejar lo que tienes que dejar. Sabe lo que te duele. Él sabe todo de ti. Pero Él quiere que tú, en esa intimidad. Intimidad significa que tú prepares tu corazón. Apaga el teléfono, si lo prendes para poner una adoración de fondo. Cierra la puerta, como dice en Mateo 6:6. Y el Padre estará allí esperándote nada más en esa cita especial. Y allí tú te quebrantas, allí tú lloras, allí le dices tú lo que te duele. Y le dices: Señor, ayúdame a sacar esto que yo no puedo. Él te consuela. Usted debe de hacerlo. Escúcheme, por favor, iglesia.
Si usted no tiene intimidad con el Espíritu Santo, no sé cómo será tu vida como creyente. Y hay unos que cierran los oídos. Prefieren cerrar los oídos porque les molesta. Hay unos que no quieren aceptarlo, incomoda. Escúchame, por naturaleza a nosotros, los seres humanos, todo lo que a nosotros nos hacen ver como que no está bien, nos incomoda. Amén. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, esa es la que penetra. Esa es la que te lleva a confrontarte a ti mismo. Esa es la que te lleva a la plenitud de su presencia. ¿Cuántos líderes estarán verdaderamente en la línea de esa santidad que Dios nos demanda? ¿Cuántas personas aquí quizás llevan tiempo ya y que no han entendido lo que significa vivir en santidad? Hoy los que están llegando ya, los que tienen unas semanas, quizás llevan 2 meses, 3 meses, están viendo justamente quizás que esta palabra le da conocimiento, discernimiento de cómo esté tu vida. Porque eso es lo que va a impactar. Ayer estuve en la casa de un hermano tratando un tema muy importante, porque va a hacer su matrimonio con su esposa. Y eso no es porque el pastor se lo ha pedido, el Espíritu Santo ha venido obrando en ellos. Porque la palabra de Dios dice que honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. Tú no puedes engañar a tu esposa o a tu esposo. Por eso siempre tenemos que buscar esa intimidad con el Espíritu Santo. Leer la Biblia. ¿Cuánto le da un tiempito de leer la Biblia? Por lo menos un capítulo. Bendito. No me levante la mano. No quiero exponerte quizás a que me mientas. Hágalo. Hágalo. Número 3, evitar el pecado. Y eso habla de que nosotros debemos ser sensibles y ser conscientes. Ser conscientes para estar apercibidos de las tentaciones. Y las tentaciones tienen curvas. Y las tentaciones no tienen ni cacho ni rabo. Las tentaciones tienen deleites. Las tentaciones te ofrece. Terminará doblegándote porque tú no puedes seguir acurrucando el pecado. No lo puedes seguir acariciando. Porque ahí es donde se queda contigo y es difícil arrancarlo. Cuando el hombre araña le cayó esa red negra, ¿se acuerdan? No podía desprendérsela, no podía despegársela. Por eso es que nosotros debemos evitar, siempre siendo conscientes, ¿dónde está mi falla? ¿Qué cosa en este momento estoy haciendo que no es concordante con la bendita palabra del Señor? No esperes para después la consecuencia. Ya cuando tu matrimonio se ha perdido, ya cuando el fuego del don del Espíritu Santo se ha enfriado en ti. 4, reconocer las malas influencias. Cuídate. Tú no puedes unirte con cualquier persona
Porque cuando, y pasa, ¿a cuánto no le habrá pasado que tú pones una musiquita en tu puesto de trabajo, una canción espiritual, y te comienzan a subir el volumen del otro equipo donde está el reggaetón para aplacarte? O te comienzan a decir, ¿ves? Horrendo diablo y poniendo cosas de Dios. O el hermanito, el aleluya, porque así es que te trabaja Satanás. Tú estás bien. Están en esa parte de poder escoger con quién tú te unes. Hay un refrán, no es bíblico, pero es patético. Dime con quién andas y te diré con quién eres. No puedes equivocarte. Tú tienes que buscar personas que te edifiquen. Tú tienes que unirte con personas que te hablen de Cristo, que la conversación sea centrada en lo que Dios ha hecho en tu vida, que te acompañen a decir, mira, esto tú tienes que hacer, busquemos, vamos. Tenemos que rodearnos de personas que nos animen a vivir en santidad. Cinco, disciplina. También hay que tener disciplina. Vivir en santidad requiere disciplina y esfuerzo constante. Debemos ser diligentes para congregarnos, leer la Biblia, orar y practicar la santidad. Ayuno, también. Un ayunito no está de malo. Estás luchando con cosas que tú no puedes. Y haga el ayunito, que no se vaya quizá a 3 días, 2 días. Un ayuno, más que todo, debe tener ciertas condiciones para que tú lo hagas. Número 1, tener un objetivo, por qué lo vas a hacer y presentárselo a Dios. Número 2, por eso te digo, si lo haces hasta las 10 de la mañana, merienda 7, 8 de la noche, la cena, cualquier hora que tú lo haces, y ya te levantas y no desayunas, pero lo haces quizás 2 horas donde tú pongas una palabra, donde tú puedas sentir quizás la presencia de Dios allí, pones una alabanza, escuchas una prédica, pero que ese tiempo verdaderamente sea un tiempo de edificación para el Espíritu. Porque si no, simplemente es pasar hambre. Y están de moda los ayunos intermitentes, Están de moda hoy día que en 12, 14, 16 horas no consumas alimentos. Hasta médicamente lo recomiendan algunos. Yo no aguanto. Pero ¿sabe qué? Tenemos que buscar esos espacios. Tenemos que buscar esos momentos especiales que solamente quienes lo han vivido saben lo que representa para nosotros. Amén. Y por último, servicio. Involucrarte en un servicio para papá. El servicio a los demás te permite ser fiel testigo de lo que Dios hace a través de tu compromiso con Él. Esta mañana ha sido una mañana donde todos hemos sido confrontados. Y que tenemos, iglesia, tenemos que ordenar nuestra vida. No podemos seguir siendo insensibles. No podemos nosotros ser indiferentes al llamado que nos hace Dios a la santidad.